Les doy la bienvenida a todos y les comento que ahora al final pueden pegarle una saludita a Isaac, ahí dice su nombre. Él se nos une desde Chile, entonces le queda muy cerca a la hermana Silvia, que ya entró también allá de Argentina. Son casi vecinos, ¿no? Bueno, no sé si los dos países son vecinos, pero sé que están en la misma zona, no soy muy diestro en las fronteras. Pero al final lo vamos a saludar. Bienvenidos a los que entraron durante la oración. Hoy tenemos el tema número 4 de Familias Valientes. Les recuerdo que estamos con 10 temas, máximo 12, y después estaremos conversando con el pastor para los lunes, porque los viernes estaría transmitiendo directamente por YouTube un programa al cual le he llamado Solo Jesús. Y es estudiar los 817 menciones que se hacen del nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. Lo dejo eso nada más como anuncio, como aviso para que no crean que es que no vamos a estudiar los viernes, solo que no lo voy a hacer desde Zoom. Podría hacerlo desde Zoom, pero es que Zoom y YouTube tienen un impasse de unos 20 segundos que es muy difícil para que usted dé una clase o por lo menos una charla y tener en tiempo real a las personas, atendiendo a las personas. Bueno, eso lo dejo y otro día lo continuaré explicando. Bienvenidos a todos los que entraron. El primer tema de los 4 se trató de matrimonio. Recordemos que estudiamos el matrimonio como la base de la familia, estudiamos el matrimonio como la base de la iglesia y estudiamos el matrimonio como la base de la sociedad. Después, en el segundo tema, estudiamos el noviazgo para poder saber cómo se constituye un matrimonio desde la Biblia y cuál es el procedimiento que se debe hacer a la hora de que una persona desea establecer el matrimonio como tal y lo que los muchachos y las muchachas deberían de estar viendo antes y después que no se estén arrepintiendo por las malas decisiones que han tomado. El tercer tema habló de los padres como tales, el rol de los padres, el rol sacerdotal de los padres. Lo pudimos ver desde la persona de Melquisedec, desde la persona de Jesús, y cómo ese rol sacerdotal tiene que venir hasta nuestras familias en la actualidad, porque es a Jesucristo al que tenemos que representar en nuestras familias, a Jesucristo al que tenemos que representar en casa. Y el tema número 4 va a hablar de las madres. Si alguien desea estudiar o escuchar los temas anteriores, ahí están en mi canal en YouTube. Puede buscarle, recomiendo a Isaac que busque YouTube, Pastor José Garmendia, se suscriba y entonces ahí está lo que hemos estado estudiando de los lunes para que se ponga al día y le da la campanita a seguir para que cada vez que suba un tema lo pueda escuchar y entonces vaya de la mano con la clase. En este tema vamos a estudiar el rol de la madre como tal. Ahora, cualquiera dice, pero el rol del padre y de la madre es lo mismo. No, no es lo mismo. Ya hablamos que el rol del padre es un rol sacerdotal. Él es el que le toca guiar a la familia. Él es el que toca enseñarle de lo que es el padre y lo que es el hijo a la familia como tal. No es que la madre no lo tenga que hacer, pero la responsabilidad del padre. Hoy vamos a ver lo que es la madre como ayuda idónea para que el hombre cumpla esa responsabilidad. Pero hay algo muy importante, mis hermanos, y aquí podrían salir muchas preguntas y no podemos dejar las preguntas al aire cuando estamos estudiando a las madres y sus hijos, porque no todas las madres están en el mismo entorno, con un esposo creyente, no todas están en ese entorno, por lo tanto tenemos que hablar de aquellas mujeres que están criando hijos con esposos que no son creyentes. No todas las madres tienen un esposo. A veces hay mujeres que están criando los hijos solas. Por lo tanto, tenemos que ver el entorno de esas madres en solitario, cómo van a criar a sus hijos y de eso vamos a hablar en esta clase y si no nos alcanza el tiempo será en la otra clase, porque es un tema bastante extenso, aún que lo tengo contemplado para terminarlo hoy. También tenemos aquellos hijos que son criados por los abuelos. Ya no está el padre ni está la madre. De eso hablaremos en la próxima lección que tiene que ver del rol de los abuelos. Y así vamos a ir viendo cada uno de los roles de las mujeres casadas, divorciadas, solteras
o incluso de los hijos que son criados sin su padre y su madre. Hoy le toca el rol de la madre. Pero vamos a hablar acerca de este rol de la madre de un aspecto muy relevante dentro de las familias y es el problema de la sobreprotección o lo que se conoce como el mal de la sobreprotección. Ahí lo estoy marcando para que le presten mucha atención a esa palabra, sobreprotección. Cuando hablamos de sobreprotección, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa en sí la sobreprotección? Se define la sobreprotección como una conducta de los padres. Hoy vamos a hablar en el caso de la madre en particular, una conducta excesiva de preocupación y control sobre la vida de sus hijos. Porque esto lo que hace es limitar la autonomía de los hijos, la capacidad de enfrentarse a futuro a dificultades por sí mismos. Mis hermanos, tal vez alguien diga, ¿qué tiene que ver esto con una clase de teología? O sea, qué tiene que ver esto? ¿Por qué el pastor trae estos temas? Déjeme decirle que, mis hermanos, teología es cualquier cosa que usted haga para estudiar la Biblia. Desde el momento en que ya usted abrió la Biblia para leerla, ya eso es teología. Pero resulta que la teología se ha sacado de la familia y se ha puesto en el entorno de única y exclusivamente la exposición de un púlpito. ¿Por qué digo de un púlpito? No digo de una iglesia. Porque donde nos congregamos es el templo. Nosotros somos la iglesia y la iglesia va al templo. Nosotros no vamos a la iglesia. Ese es un error que cometemos constantemente, decir voy a la iglesia. No, nosotros no vamos a la iglesia. La iglesia va al templo a reunirse. En ese entorno es que nosotros tenemos que aprender que nosotros proyectamos hacia el mundo, dentro de la iglesia y dentro de la familia, lo que somos realmente en Cristo y para Cristo. Si nosotros no entendemos que la plataforma de predicación no es el lugar donde nos reunimos, ahí vamos a estudiar, a aprender como hermanos, pero la plataforma de predicación es nuestra casa. En nuestra casa, los matrimonios. Y en los matrimonios, la primera congregación a la que se le predica es a los hijos, a la familia. Estos hijos que van a ser presidentes, estos hijos que van a ser secretarios, estos hijos que van a ser doctores, que van a recoger las cosas, los residuos en las calles o que van a estar en una municipalidad. O sea, me refiero, cualquier ciudadano tiene que salir de o va a salir de una familia. Las familias podrían ser disfuncionales, a como podrían ser familias que están debidamente constituidas. ¿Qué es una familia disfuncional? Dis es menos y funcional es función. O sea, una familia que funciona mal. ¿Cuándo una familia funciona mal? Bueno, cuando falta uno de sus miembros, podría ser el padre. Cuando le falta uno de sus miembros, podría ser la madre. Cuando faltan ambos padres. O podría ser disfuncional que estén los padres y los hijos, pero no en el Señor, no en el contexto bíblico. De ahí que la familia tiene que aprender el rol de cada uno. En matrimonios aprendimos que la persona más importante para el esposo, delante de Dios y delante de sí mismo, debe ser su esposa. No los hijos, su esposa. Los hijos deben ser formados para irse, no para quedarse, para que formen familias. Cuando un hombre ve a los hijos o una mujer ve a los hijos por encima del esposo, no ha entendido realmente lo que la Biblia dice o la Biblia instruye cuando Dios a través del Espíritu Santo hace que Adán diga que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa o a la mujer. No ha entendido eso. Eso es, léanlo, escúchenlo, los que no lo han escuchado, en el capítulo primero de estos temas que estamos haciendo de familia. Volviendo al tema de hoy, a lo que estamos hablando de la madre, que es la que mayormente es la que tiene una sobreprotección sobre los hijos. No, no digo que no pase con los padres, pero la que más hace esto es la madre. Vamos a estudiar Génesis del capítulo 27, versos 1 al 29, porque de ahí vamos a extraer algunas bases importantísimas que tienen que ver con esto que estamos hablando.
sin olvidar que la madre es el medio que Dios está usando para que los hijos conozcan de Dios. Y que la madre es el medio que está usando para que el esposo sea la ayuda idónea para que también esos hijos conozcan de Dios, del Padre. Cuando digo medio, lo voy a trasladar al rol. Pero antes de estudiar Génesis 27, 1 al 29, vamos a poner unas bases, vamos a poner un ancla. Me gusta poner anclas. ¿Por qué me gusta poner anclas? Para no desviarnos del tema. Porque si no ponemos anclas, entonces terminamos desviándonos del tema. Cuando nosotros vamos a hablar hoy de roles, cuando vamos a hablar de cómo una mujer debe conducirse con sus hijos dentro de la familia, no estamos hablando de personas que no pecan, sea la mujer o sea el varón o sean los mismos hijos. Cuando hablemos de los abuelos, esta misma ancla nos va a servir a nosotros para no pensar que los abuelos no se equivocan. Al contrario, vamos a estudiar entendiendo que somos personas que necesitamos aprender para corregir nuestras formas de actuar dentro del entorno familiar. En el libro de Juan, en el capítulo 8, dice la palabra del Señor en el verso 1, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Como no estoy estudiando en este momento el adulterio, ni estoy estudiando lo que debería de ser la justicia en cuanto al adulterio, que debía ser tanto el hombre para la mujer, y ahí tienen solo a la mujer, sino que vamos a estudiar una base, un ancla para lo que sí vamos a ver, que es el rol de la madre dentro de la familia. Entonces no voy a profundizar el texto como lo vamos a profundizar después, este, cuando estudiemos desde el programa Solo Jesús. Verso 5 del capítulo 8 de Juan, siempre siguiendo el ancla. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Ahora vamos a leer el ancla, lo que tenemos que sostener de este acontecimiento que se está dando. Una mujer es encontrada en un adulterio, es traída delante de él y le preguntan que qué hacen. La mujer debe ser apedreada según la ley. ¿Qué dices tú? Le dicen al maestro. Pero Jesús, inclinándose en el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Todo lo que alguien le diga a usted que escribía es especulación, porque aquí no lo dice. Que escribía el mandamiento, que escribía algo de la ley, nadie sabe. Todo lo que se diga es especulativo. Simplemente escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, escuche el ancla, el que esté de vosotros, perdón, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ok, ese es el ancla, mis hermanos. El ancla es que nosotros no vamos a venir y vamos a estudiar temas de familia pensando que somos una familia que no peca, una familia que no se equivoca, que yo soy el mejor papá, que usted es la mejor mamá, que ellos son los mejores hijos. No, tenemos que estudiar desde esta óptica, desde esta verdad que el Señor nos dijo que todas las personas pecamos, todas las personas nos equivocamos y todas las personas necesitamos de arrepentimiento y corregir nuestra forma de hacer las cosas. Ahora vamos a hablar un poco de sobreprotección una vez puesta esta ancla para que no nos desviemos. ¿No nos desviemos a qué? Ah, es que la vecina, vieras, pastor, es que la vecina hace eso, qué barbaridad. Y el chiquito le hace berrinche, y el chiquito acá. Ah, es que mi hermana, vieras que mi hermana, o sea, yo se lo he dicho. No, no, mis hermanos, estamos aquí para aprender nosotros, sobre nuestra conducta, a dejar de tirarle las piedras a los demás y a analizarnos a nosotros mismos si lo que hacemos lo hacemos bien o lo estamos haciendo mal. En cuanto a la parte de la sobreprotección, voy a ver 5 aspectos rápidamente de la sobreprotección para entender el daño que se le hace a los hijos, a la familia y a la sociedad y por supuesto a la iglesia cuando un hijo es sobreprotegido.
Escuche, no es que estoy diciendo que el hijo no sea protegido, que su hija no sea sobreprotegida. Perdón, no es que su hijo no sea protegido ni su hija sea protegida, es que no sean sobreprotegidos, porque la sobreprotección impide que ellos mismos se desarrollen, que aprendan a defenderse, que aprendan independencia, que aprendan a tomar decisiones, que aprendan a resolver sus problemas con responsabilidad. Eso lo que hace es generar personas estancadas, personas que al final de cuentas son tan dependientes de los padres que cuando llegan a un trabajo, cuando llegan a enfrentarse a la sociedad, son personas que no saben cómo hacerlo. Porque conectándonos justamente a lo que acabo de decir del matrimonio, que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse en matrimonio con la mujer, estos hijos que estamos criando nosotros, estas niñas, estos niños, deben ser formados en esa verdad bíblica. Deben ser formados para que nos dejen. Debemos de formarlos para que ellos se hagan independientes. Debemos formarlos para que ellos aprendan a tener autonomía, para que ellos aprendan a desarrollar habilidades. Nosotros deberíamos de estar viendo a los hijos y a las hijas como niños, y no es porque no sean niños. Deberíamos dejar de estarlos viendo como niños para poder verlos como potenciales familias. Si lo llegamos a ver como potenciales familias, como potenciales formadores, como un potencial presidente de la República, como un potencial doctor en un hospital y les enseñamos valores para que se desprendan de nosotros y se inserten a la sociedad como elementos productivos, no les vamos a cortar las alas, porque hay niños que se convierten en hombres y hay niñas que se convierten en mujeres como pajaritos con las alas cortadas, no vuelan. Y de ahí es donde podía surgir, sí, pastor, claro que sí, igual que mi sobrina, igual que mi tío, igual que mi tía. No, mis hermanos, somos nosotros los que debemos de analizarnos, nosotros mismos. Y en alguna medida nosotros los padres, especialmente en Costa Rica, somos en esta área, somos personas que nos equivocamos increíblemente. Los, en los Estados Unidos y en otros países forman a los hijos para que rápidamente ellos se vayan a la universidad, se vayan a vivir a otro lado, pero nosotros somos sobreprotectores, más la mujer que el hombre, pero somos sobreprotectores. ¿Qué hace que seamos sobreprotectores? Punto dos, hace que el muchacho, la muchacha tengan una inseguridad y a veces hasta un baja autoestima. ¿Por qué? Porque no se les permite tomar riesgos, porque no se les permite cometer errores, como si nosotros no los hubiéramos cometido, como si nosotros no nos hubiéramos equivocado, como si nosotros no hubiéramos sido adolescentes. Es más, como si nosotros no hubiéramos sido niños. Y de hecho, uno de los errores mayores que cometen los padres con los hijos, especialmente con las niñas, es esconderle a las niñas los errores de las madres y las consecuencias de esos errores. Porque entonces hay madres que han quedado embarazadas solteras y tratan de mostrarle a las niñas, que son mujeres que nunca se han equivocado, y entonces estas niñas crecen sin saber los peligros a los que se van a enfrentar, cuando deberíamos de hablarles abiertamente para que ellos puedan ser capaces de resolver las cosas en un momento determinado sin la ayuda de sus padres. Otro de los aspectos, como tercero, que genera la sobreprotección, especialmente, como le digo, de las madres, no que solo sean las madres, pero recalco, especialmente las madres sobreprotectoras, que generan altos niveles de ansiedad, estrés, porque los muchachos y las muchachas se sienten en una presión de cumplir las expectativas de sus padres, no equivocándose. Y eso es imposible. No hay nadie que no se equivoque. No conozco un ser humano que no se equivoque. Decía mi abuelo, que está en la gloria del Señor, que no hay santos que orinen. Lo que decía este refrán o esta forma de expresar es que cualquier ser humano, después de que está puesto en la tierra, es una persona que está expuesta a equivocarse, sea quien sea creyente o no sea creyente, que genera también como punto de problemas la sobreprotección, que se pierden habilidades sociales. La persona no resuelve conflictos dentro de la sociedad, no sabe cómo enfrentarse a la sociedad y la sociedad se los termina comiendo, se los termina engullendo como una alumina.
que la agarra un pez grande, porque entonces llegan sin saber totalmente, no, no malas personas, pero sí ignorantes a lo que está. Entonces eso hace que el muchacho o la muchacha, cuando se le viene encima los problemas dentro de la sociedad, dentro del trabajo, dentro en las calles, no saben cómo resolverlo y se los traga ese enorme tiburón que se llama sociedad, se los traga como un pececito, chiquitito como una lumina. El quinto problema que genera es la adaptación ya a la vida adulta, porque al no tener experiencias, al no tener aprendizaje, al no tener crecimiento personal por la sobreprotección durante la infancia y la adolescencia, la transición entre la adolescencia a la vida adulta se estanca. Dicho esto, mis hermanos, he puesto el ancla y he puesto los problemas de la sobreprotección. Nos vamos a ir a Génesis 27 y vamos a estudiar con esto en mente y luego lo vamos a conversar. Con esto en mente, vamos a estudiar el texto que nos va a ayudar a nosotros a conocer un poquito más del rol de la madre y los errores que se cometen. Repito, no quiero desviarme de lo que dije. Nadie de los que estamos acá, ni nadie de los que escuchen después en las diferentes plataformas, nadie de los que escuchen puede decir, a mí no me pasa. En diferentes grados, en diferentes formas, pero a todos nos pasa, a todos. Hay personas que llegan y dicen, ah, es que yo a mis hijos fui una persona rígida. Pregúntale a los hijos, algo tendrán que reclamar. O los hijos dicen, yo siempre he sido un buen hijo. Pregúntele a los padres a ver si ha sido. Todos tenemos carencias, todos tenemos falencias, todos, no hay nadie que no los tenga. Solo uno que yo sepa nunca falló ni como hijo, ni como amigo, ni como hermano, ni como sacerdote y se llama Jesucristo. De ahí en fuera todos nos equivocamos. Vamos a Génesis, espero que tenga el texto ahí a mano para que lo vaya leyendo, póngale una marquita, porque nos vamos a mover también a otros textos. Y vamos a hablar cuando Isaac envejece y lo que hace la madre de Jacob en el momento que Isaac le pide a su hijo Esaú que le haga una comida como a él le gusta. Leamos el texto y vamos haciendo las pausas necesarias. Génesis 27, verso 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció, subraye, Isaac envejeció. ¿Por qué es importante esto? Porque basado en lo que acabo de decir, Isaac debió de haber pensado que sus hijos, no solo este, porque tenía dos hijos, a Jacob y Esaú, ambos eran gemelos, debió de pensar de que él iba a morir un día y que él tenía que formar a estos hijos para que se hicieran cargo de sus cosas y del clan y se enfrentaran a la sociedad de ese momento, si se le puede llamar sociedad. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a su hijo, a Esaú, su hijo mayor. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque el hijo mayor era el que heredaba lo que es el sacerdocio, heredaba lo que es la autoridad, el liderazgo e incluso heredaba la mayor parte de los bienes para administrarlo para toda la familia. No funciona como ahora. Ahora la gente se va para el trabajo. No, 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 no. Los muchachos crecen, hacen su propia vida por aparte. Ahí funcionaba diferente. En esas sociedades los hijos eran formados para que ellos, una vez que habían crecido, que se hacen del clan más grande, que tienen su familia, ellos cuidan de sus padres en su vejez. Hoy no. Hoy la mayoría de los muchachos solo piensan en sí mismos. ¿Por qué? Porque no están siendo formados de la manera correcta. Porque cuando la palabra de Dios dice, dejarás a tu padre y a tu madre, no está hablando de que no se les honre, no está hablando de que no se les cuide, no se está hablando que no se les asista y se les proteja. Cuando está hablando la palabra de Dios, que dejarás a tu padre y a tu madre, significa que llega un momento en que no están bajo la autoridad de sus padres, sino que están directamente bajo la autoridad de Dios para crear una nueva familia. Dejarás es que va a dejar la forma en que aquellas personas en alguna medida lo estaban criando para con una mente
concentrada en sus hijos porque son nuevas personas, son temperamentos diferentes, va a tener que lidiar con personas que se van a enfrentar a una sociedad evolucionada cada vez que pasan los años, pasan los siglos, son sociedades más evolucionadas. Los problemas que nosotros tenemos ahora no son los mismos problemas que tuvieron en los tiempos de Isaac. Entonces él debió de haberlo hecho así. Y sigamos en el texto. Y le dijo a su hijo mayor, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y escuche lo que dice en el verso 4, esto es muy importante, y hazme un guisado como a mí me gusta. Subraya eso, hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Esa palabra, como a mí me gusta, es algo que me dice a mí que él estaba acostumbrado a que le hicieran un tipo de comida. ¿Quién? Él se lo está pidiendo a su hijo, como a él le gusta. Pero ¿quién le hacía esa comida? ¿Quién hacía la comida de forma de que toda la familia, desde que estos niños eran unos bebés, se alimentaran de la forma en que él le dijera a su hijo o le pidiera algo a su hijo que su hijo debería conocer? Bueno, es obvio que Rebeca, que es la que va a ser mencionada en el verso 5, es la que sabía como a él le gusta y probablemente también había enseñado a sus hijos a guisar como a él le gusta. Digo probablemente porque no dice que ya les enseñó, pero estos niños, ahora hombres, no nacen aprendidos, alguien les enseña. Y alguien les enseña cómo honrar a sus padres, alguien les enseña cómo cocinar, alguien les enseña cómo decidir, que es lo que venimos hablando. Formados para que salgan, formados para la casa, formados para que cuiden a sus padres en lugar de sean sus padres los que los sobreprotejan todo el resto de la vida. Y Rebeca estaba oyendo, la esposa de Isaac. Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo. Préstele atención a esto. Ella está escuchando lo que quiere el papá, patriarca, el sacerdote, el guía, el que debe ser obedecido, el que está representando a Dios en esa casa. Está diciendo esto es lo que quiero hacer. Pero a ella no le importa lo que él quiere hacer porque ella tiene una preferencia con su hijo Jacob. Y no vamos a hablar si Isaac tenía o no preferencia con su hijo Esaú, porque la ley decía, o la regla decía que el primogénito heredaba todo. Aunque Rebeca había sido advertida, y lo vamos a ver dentro de un ratito, que el hijo menor iba a servir al mayor. Y no había sido advertida por un vecino, había sido advertida por Dios mismo. Entonces, si cuando él iba a nacer, Jacob iba a nacer Esaú, o Esaú iba a nacer Jacob, cuando iban a nacer, el mensaje había sido dado, Isaac lo sabía. Lo sabía por boca de su esposa, la que debía ser su ayuda idónea. Y esta señora, Rebeca, donde escucha que su padre está hablando con Esaú acerca, su padre me refiero a su esposo y padre de ellos, está hablando con Esaú acerca de lo que quiere, entonces ella toma una decisión, voy a hablar con Jacob, este es mi pollito, este es mi chiquito consentido, este es el que me hace masajitos en los pies, este es el que me hace piojito, es el que me trae agüita a la... El otro no, el otro es que Saúl es muy como muy tosco, Saúl es que, yo no sé, tiene un temperamento raro, él solamente le gusta andar con los amigos, Esaú no, Esaú no. En cambio Jacobcito es un lindo, es un chiquito lindo, él me trae la cobijita cuando tengo frío. Esaú no, Esaú está por él. Él ya tiene una afinidad con Jacob por algo. Entonces ella le dice a Jacob, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma
y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, préstele atención a esto, separé ese texto y lo dejé solito para que le preste mucha atención a lo que ella va a decir aquí. Esto es grave, muy grave. Es muy grave porque esto me recuerda a las mujeres que le esconden a los papás, a los padres, al sacerdote, al que guía a la familia, cuando los hijos se jalan una torta. No se lo dicen. Ay, no, no, que su papá no se dé cuenta. Ay, no, 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 cállese, no le diga nada. Entonces están formando hijos irrespetuosos a la autoridad. Están formando hijos que van a desafiar esa autoridad y van a esconderse bajo las faldas de ella porque el rol que le toca a ella lo está torciendo. Porque la persona que ella debe de cuidar, velar, proteger, porque Dios así lo manda, en el entorno de la familia es al esposo, papá de esos hijos. Porque si esos hijos no obedecen a sus padres y rompen esa autoridad, quiebran esa autoridad delante de sus padres, van a quebrar cualquier autoridad que venga. Son esas mujeres que una vez que han quebrado la autoridad de sus padres porque han confrontado a los hijos contra sus padres, escondiendo lo que hacen o diciéndoles, ah, tranquilo, su papá está loco. Esas mujeres después no le hacen caso al papá y tampoco los hijos cuando llegan a la adolescencia les hacen caso a ellas. Entonces ya no le hacen caso a nadie porque hay una autoridad quebrada. Y eso es lo que ella está haciendo. Está saliéndose del rol que debe ser ayuda idónea para el esposo y guía de los hijos para que respeten el sacerdocio, porque aquí no dice que Isaac fuera un maleante, no dice que Isaac fuera un drogadicto, no dice que Isaac la dejara botada, no dice nada de eso. Aquí lo que dice es que Isaac lo que estaba haciendo era respondiendo a una ley que había de darle al primogénito la herencia y bendecir al primogénito. Él estaba respondiendo a eso humanamente, aunque Dios había advertido otra cosa a su esposa y no creo que él no la supiera. Y entonces ella llega y le dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Escuche, quebró la autoridad. Obedece a mi voz en lo que te mando. Obedézcame a mí, no a él. Ahí de una manera implícita, mi hermano, mi hermana, ella está tomando un rol matriarcal. Un matriarcado significa cuando la mujer toma el rol sacerdotal dentro de la familia y deja de lado a su esposo en las decisiones. Y podría ser que un hombre sabio le diga a la mujer, no, señor, eso no es así. Aquí yo voy a llevar las riendas, aquí yo voy a velar por mis hijos, voy a velar por usted, porque usted es la persona a la cual yo me voy a entregar hasta que la muerte nos separe. En la escasez como en la abundancia, en la enfermedad como en la salud, así en la alegría como en la tristeza. Yo me voy a dedicar a usted, pero aquí el que va a dar la cara delante de Dios soy yo. O podría ser que de manera conveniente le diga a los hijos, cuando los hijos vienen, papá, dígale a su mamá. Pero mamá dice que le diga a usted, dígale a usted lo que ella diga. No, señora, ahí está cediendo usted de manera muy conveniente para no tener problemas con la esposa. Le está cediendo el rol de su patriarcado, me refiero en este caso del sacerdocio, que es el nombre correcto que se debe de usar, más que patriarcado del sacerdocio, está cediendo el sacerdocio a su esposa y ella va a tomar una posición matriarcal y va a quebrar toda autoridad que viene de Dios. Y lo vamos a ver ahora. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré con ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Se conectaron. Se conectaron cómo es que ellos sabían lo que a él le gustaba y ¿quién lo hacía? Su mamá. El rol de su madre hasta este momento había sido bueno, porque había cuidado de ese hombre, porque ella preparaba las cosas como a él le gustan y sus hijos habían visto cómo su mamá preparaba las cosas como a él le gustaban hasta este momento, hasta que resulta que el papá tomó una decisión
que no me van a cuestionar en este momento, decir, es que Dios lo había decidido, que era Jacob el que iba a ser el que iba a ser el guía y que el mayor iba a servir al menor. Ella tenía que hacer eso. No, no, señor, no, señora, eso no es cierto. Dios no necesita la ayuda suya ni la ayuda mía para cumplir con su propósito. Dios nos da el privilegio a nosotros de servirle dentro del marco que Él nos indica que debemos de servirle. No que nosotros agarramos estrategias, no que nosotros agarremos estrategias humanas, estrategias nuestras para según nosotros cumplir el propósito y la misión de Dios. Son esas iglesias que han olvidado, y cuando digo iglesias me estoy refiriendo a las personas dentro del templo, porque el templo no toma decisiones. Esas iglesias que han tomado la estrategia de atraer a la gente dándoles pizza, dándoles refresco, dándoles gaseosas, dándoles fiesta, y traen a la gente, a los jóvenes, les dan de todo eso, se llena, hay un montón de gente esa semana y la semana siguiente no hay nadie, porque usan estrategias humanas y Dios nos mandó a nosotros a una cosa, predicar el evangelio. Predicar el evangelio no significa que usted tenga una corporación de asistencia social, porque para eso hay asistencia social, hay otros organismos para hacer eso. ¿Que la iglesia puede ayudar? Sí, por supuesto que sí, pero no es el enfoque que el Señor le dio a la iglesia. La iglesia debe de evangelizar, predicar el evangelio a toda criatura, iniciando por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que nos mandaron a hacer, no a alimentar personas. Pero la iglesia tiene una labor social, lo dice la palabra de Dios, que hay que atender a las viudas. Sí, pero recuerde que los predicadores se separaron en la figura de los apóstoles porque nombraron a unos diáconos para que hicieran eso, para que ellos pudieran predicar, porque cada uno tiene un rol. Pero la iglesia como tal tiene una misión, un mandamiento, tiene una gran comisión, predicar el evangelio. Después nos vamos a profundizar en eso, pero la iglesia no está llamada a hacer otra cosa. No es eso. Pastor, es que usted está equivocado. Ahí la palabra de Dios dice que visitarás a las personas en la cárcel y que cuando los asististe, un momentico, un momentico. ¿En qué contexto se está diciendo eso? Cuando él habla de los que se visitaban a la cárcel, era los creyentes que visitaban a los creyentes en esas cárceles donde los arrestaban por razón de fe, se arriesgaban la vida cuando le llevaban comida, porque no es como ahora, que el gobierno establece un presupuesto para que los prisioneros coman y los asistan. No, en ese entonces las cárceles recibían a los prisioneros y las familias tenían que traerle comida a los prisioneros, tenían que asistirlos. No los asistía el imperio le importaba si se morían de hambre, pero habría la posibilidad de que la familia le trajeran. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, cuando le escribe a sus seguidores, le dice, tráigame mis escritos, tráigame las cosas, porque los visitaban donde estaban en prisión para traerle lo que necesitaran para que no fueran gravosos para el imperio. Entonces, cuando una persona era arrestada por razón de la fe y otro le traía alimento, era muy probable, altamente probable que terminara prisionero también. Entonces, cuando Jesús dice que hay que visitar a los presos, está hablando en este contexto. No está hablando en un contexto diferente. Está hablando en el contexto de la predicación del evangelio y del asistirnos unos a otros. Por eso es que Pablo hace un llamado de atención a los padres y dice, asistan primeramente a los de su casa. Porque si no se asisten a los de la casa, les será tomado por pecado. Entonces, en ese contexto es que nosotros tenemos que predicar. Pastor, pero entonces no significa, o sea, usted me está diciendo que no podemos ayudar a las personas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ese no es la labor de la iglesia principal. Que la labor de la iglesia principal es predicar el evangelio. Y lo demás, si se puede, se hace. Y si no hay instituciones para que lo hagan, y usted puede asistir a los de casa, a los de casa, a los de la iglesia. A los de la iglesia, que si un hermanito tiene una dificultad, no pudo pagar la luz porque está sin trabajo y usted tiene la posibilidad de ayudarle, déle el dinero para asistirlo en casa, a los de la casa, porque Pablo incluso
marca algo tan importante en los Corintios para las viudas, que si las viudas tienen hijos, la iglesia no tiene que mantenerlas. Si las viudas son jóvenes, que se vuelvan a casar. Y si las viudas que son adultas, mayores, tienen familia, que la familia las asista. Porque la iglesia tiene otra misión. Entonces le dice ella, haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá para que para que él te bendiga antes de su muerte. Eso era para que le trasladara el sacerdocio a él, al primogénito, no sino a él, haciendo ella, según ella, el trabajo de Dios, porque ya ella había sido advertida, ya ella había sido, Dios le había dicho cómo eran las cosas. En Génesis, en el capítulo 25, cuando el Señor le habla a ella, o sea, cuando el Espíritu Santo le habla a ella acerca de lo que está en su vientre, el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte y el otro que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Qué está haciendo esa mujer? Si ya Dios dijo cómo se hacen las cosas. ¿Por qué nosotros tomamos atribuciones que Dios no nos ha dado? ¿Por qué nosotros le decimos a las familias cosas que Dios no ha dicho? Pastor, me dijo una vez una señora, es que mi esposo se molesta cuando yo vengo a la congregación, a la iglesia. Y entonces, un pastor me dijo que a mí no me importaba, yo tengo que servir antes a Dios que a los hombres y que yo tengo que dejarlo botado en la casa. Porque yo vengo los lunes, yo vengo los martes, yo vengo los miércoles, yo vengo los jueves, tengo reunión de mujeres, tengo reunión de asistencia de los niños, ayudo con los jóvenes, hago tamales, y el domingo el culto, ¿verdad? Entonces él se molesta. ¿Qué hago? Obedezca a su esposo, le dije. ¿Cómo, pastor? Es que me dijeron que yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Le digo, ese texto de obedecer a Dios antes que a los hombres se le dijo a Pedro en un entorno que los fariseos le demandaron a él que tenían que negar a Jesucristo, que tenía que negar a ese Jesucristo, que tenía que negar que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios. Entonces Pedro en ese entorno dice, en ese contexto dice, yo debo de obedecer a Dios antes que a los hombres, o sea, voy a seguir predicando. Eso es lo que está hablando. No está hablando de que se revele a las autoridades, sino que cuando es un asunto de blasfemia, de negar a Dios, pues muera por esa causa. Si su esposo no le está diciendo que niegue a Dios, su esposo no le está diciendo que niegue a Jesucristo, obedezca. Y órele al Señor para que el Señor opere en ese corazón, arrastre ese corazón hacia Él. Y usted con su conducta puede hacer que ese hombre vea a Dios no como un enemigo, sino como un aliado, enseñándole que usted está ahí por amor a Dios. Usted le puede decir perfectamente, no voy a ir porque usted desea que yo esté acá, no es lo que me gustaría, pero Dios me dice que yo me sujete a usted. ¿Cómo? Eso le dice Dios. Aunque usted no vaya a la iglesia, aunque usted no vaya a congregarse con los hermanos, eso le dice Dios y eso me dice Dios. No me gusta, estoy incómoda, no me siento bien, desearía estar allá, pero yo obedezco a mi Dios porque me dice que me sujete a usted. Ese hombre va a tener ascuas en la cabeza porque va a decir, wow, ese Dios me conviene, porque esta mujer es sumisa. Esta mujer se sujeta, pero esta mujer, en este momento que estamos hablando de Rebeca, no se está sujetando ni a su esposo ni a Dios, porque Dios mismo se lo había advertido. Eso no fue que se lo advirtió el vecino o que pasó el que recoge la leche o el que calienta el pan para las mañanas para venderlo. Se lo dijo Dios directamente. Dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Se refería a sus hijos. Volvemos al texto del relato que estamos teniendo de Jacob y Rebeca, la mamá y el hijo, o el hijo y la mamá. Y Jacob le dijo a Rebeca, preste atención a lo que dice Jacob, que a veces nosotros somos injustos, porque Jacob se traduce como el suplantador, pero es porque conocemos que al final de cuentas, él venía agarrado
del, del tobillo de su hermano y es que lo quería, como que lo quería suplantar. Bueno, según el pleito que había ahí entre ellos dos desde el principio, pero era un bebé, era un nonato, o sea, es un asunto profético lo que se estaba dando. Entonces Rebeca le dice a su hijo eso, vaya, hágame caso a mí, no le haga caso a su papá, hágame caso a mí. Vea, mi hermana, ¿cuántas de ustedes han hecho eso? No, no le haga caso a su papá. Dígale que yo digo. Entonces el papá, convenientemente, para no tener problemas con la mujer, bueno, ahí está bien, si dice su mamá. No, señor, no, señora, no sean tan convenientes. Si su hijo y su papá están en casa, su esposo está en casa, y su hijo le pregunta a usted algo, remítaselo a la autoridad, remítaselo al sacerdote. Si su le dijo, papá, puedo ir a donde el vecino, puedo ir donde el amigo, papá, me presta el carro. No le diga, sí, vaya, dígale, pregúntele a su papá, enséñele a su hijo quién es la autoridad, quién es la persona responsable delante de Dios, y eso va a traer bendición para su casa. Pero ¿sabe qué es lo que pasa usualmente? Usualmente le dicen sí. Y si su papá le dice algo, dígale que ya yo le dije. Casi siempre pasa eso. Y tal vez una mujer que quiere hacer lo correcto, entonces le dice, bueno, yo le digo que sí, pero pregúntele a su papá. Entonces el hijo va donde el papá, porque la mamá le dijo, yo sí, pero pregúntele a su papá. Ya le dijo su idea, ya le dijo lo que ella creía que era bueno para él y lo remite al papá y él llega donde el papá y le dice, papá, me prestas el carro para ir a la pulpería, me prestas el carro para ir donde un amigo, me das permiso. ¿Qué dijo su mamá? Pregunta el otro irresponsable. Dijo que sí. Ah, bueno, está bien. Pastor, qué grosero, porque dice el por supuesto que es irresponsable, porque el que tiene que tomar una decisión, sí o no, indiferentemente de lo que su mamá, o mejor dicho, su esposa, mamá de estos muchachos, esté diciendo, indiferentemente de eso. Si es un hombre de Dios, va a tomar decisiones en cuanto a Cristo, porque Cristo es la cabeza. No estoy hablándole de un alcohólico, no estoy hablando de un borracho, no estoy hablando de una familia que quiere honrar a Dios. Entonces, Jacob, entendiendo eso, entendiendo quién es la autoridad, Jacob entendiendo quién es el responsable delante de Dios, Jacob entendiendo quién es el sacerdote, escuche lo que dice. Verso 11. Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y escuche, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Él sabe dónde está o sea, él sabe dónde está la bendición, él sabe dónde realmente se puede meter en un problema, él conoce eso. ¿Y quién se lo enseñó? Su papá se lo enseñó. A como su mamá enseñó a hacer el guiso, su papá le estaba enseñando cosas como hombre que tiene una línea sacerdotal que viene desde sus antepasados hasta ese momento y seguirá hacia el frente. Eso es lo que aprendimos nosotros en el rol de los padres. Bueno, yo esperaría que en este momento ella dijera, Mara, tenés razón, mira, Jacob. Tener razón. La verdad es que Dios me dijo que usted era el que iba a estar a cargo, pero Dios sabrá por qué. Deje que su padre bendiga a Saúl, deje que su padre haga las cosas. Dios sabrá por qué permite las cosas. Su madre le dijo, verso 13, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Qué increíble, qué increíble. Solamente obedece mi voz y ve y tráemelo. O sea, no le haga caso. Y si algo pasa, voy a decirlo a lo tico, yo me echo la bronca. Ya me como el problema. No, mis hermanos, había una autoridad quebrada ahí. La autoridad es que desde Adán hasta Set, después a los hijos de Set, después hasta llegar hasta Noé, después de llegar hasta Sem, después de llegar hasta Abraham, después hasta Isaac, toda esa línea sacerdotal tiene que ir pasando en los que Dios estableció en ese rol. Y después pasar de Isaac a Jacob, que es lo que estamos viendo a nosotros, y después de Jacob a sus hijos. Esa línea sacerdotal tiene que ir pasando
de mano en mano, como se pasa una estafeta. Y en lugar de que sea Isaac el que se la está pasando a Jacob, porque así lo estableció Dios, y usted me pregunta, pastor, pero es que eso tuvo que pasar para que Jacob lo recibiera. Sí, es cierto, porque Dios es soberano y él sabrá cómo lo hace, pero aquí no estamos estudiando la soberanía de Dios en este momento, estamos estudiando el rol de la mamá. Y que Dios agarre lo torcido que hacemos nosotros y lo enderece, eso a mí no me sorprende. Dios agarró una cruz que era un instrumento de maldición para convertirlo en un instrumento de bendición. Dios puede tomar una vida desastrosa de una persona que ha vivido en las calles, que ha vivido en el fango, que ha vivido en el alcoholismo, pues, que ha vivido en la drogadicción y puede levantar un varón de Dios o una mujer de Dios de ahí y que sea luz para las naciones. Cuando digo las naciones estoy hablando fuera de su hogar, hasta más allá de su hogar. Dios puede hacer eso, Dios puede hacer lo que Él le place, porque Él es Dios. Pero nosotros tenemos una responsabilidad que cumplir. Se quiebra esa autoridad. Entonces no es la estafeta de Isaac la que se le está pasando a Jacob, sino la estafeta de la mamá. Eso le va a traer problemas, por supuesto, porque está estorbando. Son las mujeres que no entienden el concepto de matrimonio y generan un estorbo para el castigo, para la corrección y para la disciplina de sus hijos. Si un niño o una niña que es entre la edad de los 0 años a los más o menos 7 años, donde se forma el carácter, ya después de eso es más difícil. Después de eso lo que hay que hacer es disciplinarlos. El castigo es algo que se impone para cortar una conducta equivocada que se está viendo en ese momento. El castigo es agarrar a un niño que se revuelca en un supermercado y usted lo toma de la mano y dice, vamos a ir al baño. Y le da unas palmaditas y le dice, eso no me lo hace. Y si me lo hace, lo vuelvo a castigar. Castigo es romper con esa conducta ipso facto, inmediato. Eso es castigo. Castigo es algo que usted no puede esperar. Usted no va a decir dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, es en el instante que se da. Corrección es dado el castigo, entonces usted le explica cuál es la manera correcta de conducirse a sus hijos. Y la disciplina ya se prolonga en el tiempo, ya eso es el resto de la vida. La disciplina es algo que se va dando, se va formando a la persona para que llegue en el futuro a ser una persona que represente a Dios a través de lo que usted le enseñó. Pero las mujeres, es de la que estamos hablando hoy, tratan de evitar el castigo y la corrección a los hijos y eso es gravísimo, gravísimo. Ay, es que no, pobrecita, se me va a traumar. Uy, pobrecito, se me va a traumar. ¿Cuál se me va a traumar? No, 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 olvídese de eso. Aquí no hay trauma que valga la pena. ¿Quién tiene la razón? ¿Usted o Dios? ¿Por qué me dice eso, pastor? Es quién tiene razón, si yo o Dios. Escuche lo que dice Dios, Proverbios capítulo 29, a través de Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Qué raro. ¿Por qué dice no ¿Por qué no dice que avergonzará a su padre? Avergonzará a su madre. Puede ver cómo el enfoque de la sobreprotección, cómo el enfoque de estorbar la disciplina, cómo el enfoque de estorbar el castigo está más en la madre que en los hijos, que en los padres. Ahí sí que falló, pastor. Yo soy la mujer, yo soy la firme en la casa, yo soy la que corrijo a mis hijos. Mi esposo no es el que lo hace. No, no, yo les digo a ellos, soy la que lo disciplino. Ajá, sí, entonces devuélvase y piense en ese hombre y ese hombre piense en por qué eso es lo que usted hace y no él. Se da cuenta cómo hay una autoridad quebrada hace mucho tiempo. Se da cuenta cómo los hijos hoy día no atienden a lo que dice el padre por la sobreprotección de la madre. Y cuando entonces la madre toma la iniciativa de disciplinar y de castigar, es porque ya el papá no vale un 5 en cuanto a disciplina. Pero cuando el hijo crece, empieza a desobedecerle a la madre.
Entonces ya no le hace caso a ninguno de los dos, porque la corrección debe darse a tiempo. Verso 17 de Proverbios 29. Corrige a tu hijo y te dará, escuche la corrección, no el hijo. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Qué? La corrección. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No, 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 ¿cómo? Que se trauma. Ese es el mundo que le dijo a usted que el hijo podía hacer lo que le diera la gana con la excusa de que se va a traumar. Olvídese, en las casas hay reicitos que mandan a los padres. A mí me sorprende cómo una criaturita de 1 año, de 2 años, a veces de meses, pega 4 gritos, 4 berrinches y los papás en un puro temblor. Son los que dirigen la casa en un puro tambor. Son los que dicen que se hace y que no se hace. Pegan unos alaridos, convierten como en monstruos. Y la mamá en un puro temblor. Ay, es que vamos al psicólogo. No, no, no vaya al psicólogo. Vaya a la Biblia y dele con la vara y diga, compórtese. Cuando digo con la vara, no es que vaya a agarrar una vara, es una paletica que le dé por las posaderas. Un día voy a explicar cómo se corrige. Pero mi hermano y mi hermana, la palabra de Dios dice que usted corrige al muchacho e incluye a la muchacha, a la niña, porque si lo castigas con vara, no, se va a morir. No, no quites eso de la mente. Esa es la estrategia del mundo, la que le dice a usted que se va a morir. ¿Cuál morirse? ¿Cuál morirse? Ahora hay una generación tan irrespetuosa, tan irreverente con los abuelos, con los ancianos. Por favor, con las personas cuando llegan a un lugar, les faltan el respeto a las personas, las tratan como las menosprecian porque no tienen respeto, porque no han sido corregidos. Entonces son los reycitos, las reicitas, reinitas, perdón, no existe la palabra reicita, las reinitas que llegan y aquí yo soy. Claro, en la casa tal vez hace lo que le da la gana. En la casa se acuesta a la hora que le da la gana, recoge las cosas a la hora que le da la gana, come a la hora que le da la gana, hace lo que le da la gana. Y los papás ahí están, ay, mi hijo, ay, mi hija. Pero cuando llegan a otro lugar, entonces les ponen disciplina y son aquellos muchachos y aquellas muchachas que no soportan esa disciplina y salen huyendo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en el verso 14 de Proverbios 23? Que si lo castigas con vara, librarás su alma del Seol. La corrección salva a una persona de caer en el Seol, en la muerte, de caer en la perdición, en el desastre, de ahí lo salva. ¿Por qué, mis hermanos y mis hermanas? Pregúntese, ¿por qué a los adultos, cuando somos adultos, a veces decimos, ¿por qué nos va como un quebrado? Porque cuando éramos niños, no honramos a nuestro padre y a nuestra madre, y nuestro padre y nuestra madre les pareció muy conveniente dejarnos hacer como fuéramos. Y esa maldición la arrastramos. Porque la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Y aquí estamos todavía. Y no nos va bien. Porque tenemos que romper con eso. Y no se ponga a pegar 4 gritos, que declaro, que rompo cadena. No, vaya delante de Dios y dígale, Señor, perdón. Y si su papá y su mamá ya no viven, dígale, Señor, perdón, porque yo estoy cosechando en mi vida y con mi familia la autoridad rota de hace generaciones. O de la última generación. Estoy cosechando eso. Estoy cosechando la irreverencia que tuve con mi papá, con mi mamá. Señor, perdóname. Señor, por favor, ayúdame a corregir esto, dame la sabiduría. Y Dios le va a dar sabiduría, dice Santiago, y le va a dar sabiduría en abundancia. Pero hay que reconocer, y si su papá y su mamá están vivos, vayan de papá y mamá y díganle, perdón, papá, perdón, mamá, por haber sido con ustedes hijos irreverentes, hijas irreverentes. Perdón, mamá, perdón, papá. Porque ya ahí empieza usted a enderezar el camino de las generaciones. Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha.
No se pregunte por qué sus hijos son irreverentes con usted. Pregúntese que cuán irreverente fue usted con las autoridades que le correspondía obedecer, empezando por sus papás. Dice en Hebreos, en el capítulo 12, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino solo de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercidos. Quiero meterme un poquito más en la mujer, en el rol de la mamá. Y para eso quiero usar el Proverbio 31, muy conocido. Habla de la mujer virtuosa. El proverbio empieza de esta manera, o el proverbista empieza de esta manera, en el verso 1 del capítulo 31 del libro de Proverbios. Palabras del rey Lemuel. Eso es importante. Palabras del rey Lemuel. Lemuel, unos dicen que era Salomón, otros dicen que era un hombre sabio que le habló a Salomón acerca de esta historia. Esto no es importante. La mayoría de los teólogos coinciden o coincidimos que eran las palabras de Salomón. Palabras del rey Lemuel. La profecía, escuche, con que le enseñó su madre. Cuando usted lee Proverbios 31, no son palabras de Salomón. Cuando usted lee Proverbios 31, no son palabras de un hombre, son palabras de la mamá que le está enseñando al muchacho, a Lemuel. Así que si Salomón está representando lo que su mamá le enseñó, yo podría remontarme a la mamá de Salomón. Estoy hablando, le debes saber que le haya enseñado esto a su hijo. ¿Por qué? Porque ella pasó por un tránsito muy feo a la hora que se incorporó a la casa de David. Ella entró a través de que David la forzó, la llevó, estuvo con ella, terminó matando a Urías, el esposo, y terminó después casándose con ella. Tuvo un primer hijo que murió por consecuencia del pecado, y después viene y nace Salomón, y después tiene él más hijos. Pero en este contexto, esa mujer, si Lemuel es Salomón, y si no es Salomón, estoy hablando de una mujer enseñándole acerca de lo que es una mujer virtuosa. Y dice en el verso 10, no voy a leer todo el Proverbio 31, sino lo que necesito para poder hacer la idea de lo que estamos estudiando hoy. Mujer virtuosa, dice, ¿quién la hallará? No olvides, es una mujer enseñándole a su hijo varón, tal vez por su experiencia, tal vez corrigiéndole a él sobre cosas que ella como mujer hizo. Y sabe que este muchacho se va a encontrar con una mujer y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice. Cuando dice quién la hallará no significa que no hay, significa que es difícil encontrarla. Es un tesoro encontrar una mujer virtuosa. Es como encontrar un amigo. Es un tesoro encontrar un amigo. Usted no escoge a su papá y a su mamá, usted nace en ese entorno. Usted no escoge a sus abuelos, usted nace en ese entorno. Pero usted escoge a su esposa, usted escoge a sus amigos. Usted tiene la oportunidad de escoger y ella le dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ok, vea, Lemuel, voy a enseñarte cómo debes de cuidar la mujer con la cual te vas a casar. Eso es muy importante y eso nos lleva a nosotros a lo que aprendimos del cortejo y el noviazgo. Por eso es que lo hago en esta secuencia. Entonces, hablando de la mujer virtuosa, en el desarrollo del tema del capítulo 31, ya por el verso 10, dice, porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Eso es valioso. O sea, una mujer virtuosa es valiosa. El verso 11 dice, su corazón, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. El corazón de su marido está en ella confiado. Él no llega y dirá, ¿y será que me está escondiendo lo que los Willas están haciendo? ¿O será que está haciendo, dejando que los chiquillos hagan? ¿O será que está... No, no, él confía en esa mujer. Él confía plenamente en que todo lo que está pasando en casa, él lo sabe.
Él confía plenamente que si el sacerdocio que él está llevando a su casa de Cristo y de Jesús se está aplicando, se está aplicando. No va a llegar ella a decirle, no, 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 no le haga caso a él, hágame caso a mí. No, ella le va a llegar y le va a decir al hijo, espérese a que venga papá y hablemos con él a ver qué decide. Él está confiado. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Tiene el reconocimiento del esposo y tiene el reconocimiento de los hijos. Es una mujer sabia. Los hijos la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Estoy en el verso 28. Verso 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Solo eso voy a leer del verso 31. Es suficiente para que nosotros tengamos realmente el concepto claro del rol de una mujer en la casa, una mamá, una esposa. Pero si no queda muy claro, Pablo nos enseña en Efesios capítulo 5, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos es, póngase a las órdenes, póngase al servicio, sea obediente. Primero a Dios, por supuesto. ¿Cómo soy obediente? Pablo, ¿cómo soy obediente? Yo soy una mujer y quiero ser una mujer virtuosa. Yo soy una mujer y quiero ser una buena mamá. Yo quiero ser una mujer y quiero cumplir el rol correcto. ¿Cómo hago, Pablo? Pablo dice en el verso 22 del capítulo 5, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. O sea, estén sujetas como si fuera Dios, como si fuera el Señor el que está en su casa viviendo con ustedes. Wow, así. Pero si mi marido es un cabeza loca. ¿Y cómo hago yo? Si mi marido ni siquiera hace una buena idea. Tranquilas, tranquilas, tranquilas. Take it easy con esto. Cuidado. ¿Son ustedes creyentes? ¿Son hijas de Dios? Entonces, ¿cuál es el Dios que están predicando? ¿Cuál es el Dios que está profesando? ¿O no puede Dios agarrar ese marido y ponerlo en orden? Úsalo con tu papá y con alguien en un programa. Vayan de Dios y dígale, es que mi marido, señor, mi marido está haciendo así, 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 y yo necesito que lo corrijas. No estoy hablando de adulterio, no estoy hablando de inmoralidad sexual, estoy hablando de un hombre que lo que tiene como problema es que no asume su responsabilidad como sacerdote. Entonces, Pablo, usted me dijo a mí que yo debo sujetarme a mi marido como al Señor, como si fuera el Señor el que me está indicando. Por supuesto, porque el marido, dice el verso 23, es cabeza de la mujer. Por eso se lo estoy diciendo. Y el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Por eso se lo estoy diciendo. Sí, Pablo, pero qué problema, de verdad que eso no lo sabe mi esposo. ¿Qué hago? Entonces se voltea Pablo a los maridos y le dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y nos remite al matrimonio, nos remite al momento en que empezamos esta historia de familia, esta historia de familias valientes, nos manda de nuevo al Edén y dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ok, pastor. Ya me enseñó, sí, perfecto. Pero yo no tengo marido. Yo vivo sola. A mí me dejó mi marido. O se murió mi marido. Yo vivo sola. ¿Qué me puede enseñar a mí? Cuando Agar fue expulsada del campamento por razón de Ismael, no sé si nos dará tiempo de conversar hoy porque quiero cerrar la idea. Si no cierro la idea, no quiero que quede esto así en el aire.
Cuando Agar es expulsada, porque Sara dijo que la expulsara, ella es echada del campamento por Abraham. Y dice Génesis 21 que cuando eso pasa y Dios había visitado a Abraham para que tuviera un hijo como él lo había prometido, leo el texto, Génesis 21:1. Visitó Jehová a Sara como había dicho que en Dios. Dios lo que dice lo cumple. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Subrayo eso, por favor. Dios dice, Dios cumple. Si Dios dice honre, sujétese a su esposo, cúmplalo y Dios se va a encargar de que usted sea honrada. Porque Dios sabe, nosotros no sabemos nada. Porque Dios tiene todo el control, nosotros no controlamos nada. Y Sara concibió y dio a Abraham, su hijo, en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios. Aquí dentro de Dios. Llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y le dio por nombre, que le dio a luz Sara, lo llamó como Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Perfecto. Era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces, verso 6, dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera? O sea, ¿qué cabeza? ¿A quién se le ocurre? O sea, ¿quién iba a decir que Abraham le iba a dar, perdón, quién iba a decir a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? O sea, a quién se le podía ocurrir eso? A nadie, yo era una anciana, estéril. El milagro no solo está en quedar embarazada, el milagro tuvo que ir más allá de eso, de que todo su cuerpo fuera acondicionado para tener ese bebé. Es un milagro extraordinario. Por eso yo me reí cuando los ángeles dijeron, Sara va a quedar, ella se rió. ¿Qué va a hacer? ¿Qué ocurrencia? Pastor, es que usted está diciendo que mi esposo va a atender lo que Dios dice. Eso me hace reír, me da risa. Pastor, que si yo dejo que mi esposo tome decisiones, las va a tomar bien. No, no, a mí eso me da risa. Usted no conoce a mi esposo. No, yo no conozco a su esposo, mi hermana, pero conozco a Dios. Y sé que Dios dice que si usted lo hace como Él dice, de la forma que Él dice, Él le va a honrar a su tiempo. ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Se burlaba no era de que le hacía chistes, según lo que se estudia a profundidad en el texto, es que él estaba presentándole ídolos egipcios, porque Agar era egipcia. Entonces, claro, ella ve y dice, esto no está bien. No pueden crecer juntos, se va a desviar del sacerdocio y ahí funciona esta mujer como ayuda idónea hasta ahí. Por tanto, dijo a Abraham, ¿quién? Sara, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Claro, era su hijo. ¿Cómo lo voy a echar? Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva. En todo, subraya en todo, lo que te dijere Sara, oye su voz, en todo lo que corresponde a una mujer que sabe presentar a Dios, que sabe recordarle al hombre que Dios es el que manda, que Dios es el que dirige. Entonces, cuando su esposo le diga, dígale a su mamá, no, no, mi amor, vea, no hagamos eso. Tome una decisión. Tome una decisión. Y en privado, si usted va a tomar una decisión equivocada, en privado vamos a conversar. Tal vez no sea la mejor decisión, pero en privado los hijos deben de ver que usted es el sacerdote, tome las decisiones. Sean equivocadas o sean correctas, al final de cuentas,
Dios es el que va a respaldar lo que yo estoy haciendo a lo sujetarme, someterme a usted, pero no me los remita a mí, no me los mande a mí. Eso no está bien para ellos, porque el día de mañana ellos no van a respetar ninguna autoridad. Entonces le dijo a Abraham, no te parezca grave, a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia y también, subraya eso, también en el hijo de la sierva haré una gran nación porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Esto era, en cuanto a un odre, era básicamente la ración de un día para una persona, para dos personas era la ración de agua para mediodía. El pan no dice cuánto, pero en agua, aunque tuviera mucho pan, no ibas a sobrevivir más de un día sin agua. Se lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, le entregó el muchacho y la despidió y salió y anduvo errante por el desierto. ¿Por qué Abraham le da a ella solo provisiones para un día? O sea, eso es un poco cruel, ¿no? O sea, ¿por qué la pone en esa situación de extrema vulnerabilidad? O sea, ¿por qué la pone en una situación difícil? Porque Abraham escuchó las palabras de Dios. Y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Abraham, usted haga eso, yo me ocupo del muchacho. Yo me ocupo del muchacho, yo me hago cargo del muchacho. Entonces él le dio, él no le tenía que dar 10 raciones de agua para 10 días, para 20 no, tome, vaya y Dios se hace cargo de usted. Eso es fe en lo que Dios, eso es obediencia plena a lo que Dios está diciendo. Es un hombre que está creciendo en fe, es un hombre que está aprendiendo cómo llevar a su familia y liderar a su familia. Sale Agar del campamento, es una mujer sola, porque es a las que me estoy dirigiendo en este momento, a las mujeres solas que no tienen al esposo a la par o que están criando a sus hijos solas. Le faltó agua a Agar y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios, que se refiere a Jesucristo en una teofanía, llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ay, pero esto es hermoso, si lo pueden ver. El ángel de Jehová no está hablando con Abraham el patriarca, no está hablando con un profeta. El ángel de Jehová no se le está dirigiendo a una persona que sea considerada de un alto nivel religioso, no es israelita siquiera. Se está dirigiendo a una esclava egipcia, mujer, no patriarca. A ella le está dirigiendo la voz. Llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas. Dios ha dicho, Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Pero ¿qué es eso? O sea, me pregunto, ¿y qué tiene? O sea, no la está oyendo ella, está oyendo al muchacho. Entonces, ¿cómo es que está respaldándola a ella si le está diciendo estoy oyendo al muchacho, no la estoy oyendo a usted? No, no. Rebeca quiso hacerlo a su manera, a pesar de que Dios le había dictado y le había dicho cómo serían las cosas, que su hijo menor serviría al mayor. Ismael, que es el hijo de Agar, es destinatario de una promesa también. Dios le había dicho a Abraham que de Ismael iba a salir una gran nación. Ese Ismael, del cual Dios le dijo que iba a salir una gran nación, está en peligro. Estaba en una situación crítica. Estaba en una necesidad desesperada. Aunque el texto está diciendo que Dios escuchó la voz del muchacho, está escuchando el dolor y la angustia de esa mamá, que también son evidentes, son significativos. Dios no solo está respondiéndole al llamado de Ismael, sino que Dios está respondiendo también a través del ángel de Jehová al dolor, al sufrimiento que está sintiendo Agar. El ángel no se acercó a ella,
simplemente por acercarse, porque se le ocurrió, se le acercó porque el muchacho está llorando y está representado él en ella porque le está diciendo, mamá, yo te voy a cuidar, yo te voy a guiar, aquel hombre no está con usted, pero yo estoy con usted. O sea, Dios está consciente plenamente del sufrimiento de Agar y de la necesidad de Agar de un esposo, de un varón. ¿Y quién más que el ángel de Jehová? ¿Quién más que Jesucristo en tu vida? Que te diga, aquí estoy, yo te voy a respaldar. Dios interviene directamente en la vida de Agar. No solo le da consuelo, sino que le da de una vez provisión. Porque le dice en el verso 18, levántate, alza al muchacho, sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y espero que le esté abriendo los ojos a usted, mujer, que está criando a sus hijos sola, que le esté abriendo los ojos a usted, papá, para que entienda cuál es su rol como sacerdote, que le esté abriendo los ojos a usted, mamá, que está con un esposo y le abra los ojos, que le abra los ojos a los abuelos la otra semana para que sepan cómo Dios llama a hacer las cosas. Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y lo dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer en la tierra de Egipto. Oh, está hermoso, pastor, todo lo que usted está enseñando. Pero yo soy una mujer viuda. Estoy con mis hijos. Para usted también hay un mensaje, mi hermana. Segunda de Reyes, capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. O sea, era un siervo de Dios, un profeta, y murió en tiempos difíciles. Y no solo eso, la dejó endeudada. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ha venido un acreedor para tomarse a mis dos hijos, a los dos hijos míos por siervos. Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? O sea, y eso conmigo como qué. Pero aún así Eliseo toma una iniciativa. Declárame qué tienes en casa. ¿Qué tiene, mamá? A veces no puedes ver lo que tienes. A veces la angustia, a veces la sociedad, a veces los consejos de otras mamás que quieren enseñarte por su experiencia de vida y no por Dios cómo resolver, te distraen. A veces vas al lugar equivocado y no a los pies de Cristo y no tiene la respuesta correcta. ¿Qué tienes en casa? Ella dijo, tu siervo ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Pídale a Dios sabiduría y Él le dará abundantemente. Él le dijo a Eliseo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate con tus hijos, no con el vecino, no con la vecina, no con el que trabaja allá en la agricultura o en la fábrica, no, reúnase con sus hijos, enciérrese con sus hijos y eche en todas las vasijas el aceite, por supuesto. Y cuando una llene, ponla aparte y va y llena la otra y llena la otra. Y la mujer se fue y se encerró cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. El aceite no cesó porque Eliseo dijera ya no hay más aceite. El aceite no cesó porque Dios dijera ya no hay más aceite. El aceite cesó porque ella no consiguió más vasijas. Si hubiera conseguido 100 vasijas, 100 vasijas hubieran estado llenas de aceite. Si hubiera conseguido 1000 vasijas, 1000 vasijas hubieran estado llenas de aceite. Si hubiera escogido 10,000 vasijas, 10,000 vasijas hubieran estado llenas de aceite. ¿Sabe qué te limita a ti, mamá, que estás criando a tus hijos sola y que te sientes
agobiada, que te sientes afligida, tu mente, que hay un Dios misericordioso que le extendió la mano a Agar en el desierto, que hay un Dios misericordioso que te puede asistir a ti mamá, que estás con un esposo que tal vez no es muy simpático. Hay un Dios que puede cambiar ese corazón si confías en él, en Dios. No hay más vasijas, entonces cesó el aceite. Vino ella, se lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ven, vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid con lo que quede. Ese es el mensaje de hoy. Nos quedan 30 minutos, tal vez unas 4 o 5 participaciones concisas, centradas en el mensaje de hoy, para que podamos bendecirnos todos con las participaciones. Espero haber sido claro. La otra semana vamos a hablar de los abuelos, pero hoy estamos hablando de usted, mamá. Usted, mamá, si tiene un esposo. Usted, mamá, si es madre soltera. Usted, mamá, si es viuda. Pero en el común denominador, no estamos hablando de usted, mamá. Estamos hablando de Dios, bendito y santo, que te dice que Él está contigo. Y me dice, pastor, ¿qué hace una persona si tiene uno en la casa que no toma el rol que le toca? Yo no podría darle esa respuesta. ¿Y por qué? Porque todos somos diferentes. Una cosa es la casa de Ania, una cosa es la casa del pastor Miguel, una cosa es la casa de Isaac allá en Chile, una cosa es la casa de Silvia en Argentina, incluso hasta la parte cultural del país en que se han criado. Entonces uno no puede dar la respuesta como un ABC, como decir, esto y esto en este cuadrito, porque todos somos diferentes, nacemos de padres diferentes, entornos diferentes. Entonces, ¿cómo hago? Porque esa pregunta debe ser respondida, porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque eso es lo que necesitamos, sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría en esa área, podemos hablar, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Ahora surge otra pregunta. Sí, pastor, yo he pedido sabiduría y le he pedido a Dios, pero no me llega la sabiduría. O sea, no tengo esa respuesta de Dios. No, no, cuidado, porque Dios cuando dice algo, Él lo cumple. Entonces hay algo que no está bien, hay algo que no está calzando. Por eso el hermano Santiago dice en el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No, si yo pido sabiduría, yo puedo pedirla con la fe y con la convicción de que no puedo seguir interviniendo en lo que Dios estableció. Porque ese es el problema. Le decimos a Dios, Dios, Señor, guíame, Señor, ayúdame a hacer, pero seguimos nosotros siendo influencia negativa en la vida de las personas o de nuestros hijos. Sí, yo podría darle un ABC según mi vida, según mi familia, según mis hijos, según mi esposa, según lo que aprendí de mis padres, pero este ABC no le sirve a usted, porque su familia, su crianza es diferente. Pero entonces hay que pedirle sabiduría a Dios cómo procedo. Porque no es lo mismo una persona que dice que cree en Cristo, que es muy fácil decirle a un esposo, pero usted dice que usted cree en el Señor, aquí está la palabra, y dice que usted tiene que hacerse sacerdote a otro que dice que no, porque para esas mujeres también hay recomendación de Pablo. Pablo dice que la esposa de un no creyente, que a través de su conducta, entonces va a santificar a este hombre y va a santificar a sus hijos. Quiero rescatar 2 puntos. Por cuestión de tiempo me hubiera gustado profundizar más, pero no puedo profundizarlo. Voy a agarrarlo sobre las palabras que usted me dijo, sobre la misma conversación, porque no puedo saber cómo viven ustedes, cómo reaccionan sus hijas, cómo reacciona su esposa. El padre que se complazca por castigar a sus hijos es un agresor, no es un padre que ama a sus hijos. El padre que tiene que castigar a sus hijos y le duele es un padre que ama a su hijo.
Así que el hecho de que ella intervenga o haya intervenido para que usted no castigara a sus hijas en su momento, es por eso mismo, porque duele el castigo, pero el castigo debe darse, la disciplina debe darse, entendiendo en el marco que Dios lo establece, ¿verdad? No es agresión, pero quien se complace, ya tome, ya ahora sí, eso es venganza, eso es desquite y eso es agresión. Entonces eso me lleva a algo que usted dijo, que lo agarré en el aire. A veces yo soy violento, a veces me enojo mucho, a veces todo eso. ¿Por qué? Porque una de las cosas que podríamos aprender a futuro cuando hablemos de disciplina y castigo, una de las cosas que un padre nunca, y subraye, nunca debe hacer es castigar a sus hijos enojados. Nunca, nunca. Un padre que castiga a sus hijos enojados, aún con la idea de corregirlos y aunque después le duela, no está castigándolos y los hijos no están recibiendo una disciplina, no están recibiendo una corrección, están recibiendo una agresión porque la furia que hay en el interior se está percibiendo. Entonces podría ser, sin entrar en detalles, porque no soy el Espíritu Santo, podría ser que una de las cosas que percibía su esposa en su momento era la furia. Y ella no la estaba protegiendo de la disciplina, sino de la furia. Claro, por supuesto que sí, es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que tenemos que ver por qué trabaja la mujer. Primero tenemos que hacernos esa pregunta, ¿por qué trabaja la mujer? ¿Trabaja porque hay una necesidad real o una necesidad creada? A veces Ya, hay necesidades reales. Necesidades reales estamos que el esposo tal vez gana muy poco y no puede ni siquiera comprar comida. O una necesidad real podría ser que el esposo no puede trabajar por alguna razón, está enfermo, o porque ella tiene un mejor ingreso y entonces el esposo que se quede con los hijos. Eso no tiene nada malo. Si la mujer tiene, ejemplo, un mejor ingreso y el esposo menor, pues vamos a optar por el mayor ingreso y el esposo se queda. Igual es que se quede el papá que la... Pero la pregunta que yo me haría primero es, ¿por qué tiene que la mujer salir y dejar a sus hijos? Bueno, porque si las tengo que poner en ballet, porque si los tengo que llevar a la natación, porque si los tengo que meter en clases de inglés, de computación. No sé si me estoy explicando, son necesidades creadas. El hijo necesita alimento y vestido. Eso es lo que el Señor dice, que es lo que nosotros deberíamos adoptar, alimento y vestido. Pero hay necesidades creadas en la familia, Isaac. Necesidades que no debería una mujer, en este caso una mamá, dejar a sus hijos por esas necesidades que no son parte de la formación del espíritu, del alma, de la persona, por lo menos durante los primeros años de vida de esas criaturas. Entonces resulta que suplen necesidades que no tiene razón de ser. Entonces, como están en el ballet, como están en la danza, como están en esto, como están en el fútbol, en esto, tienen que trabajar con montones para poder suplir eso y quedan carentes de su mamá. O sea, quedan entonces con una necesidad espiritual por tener cosas materiales. Pero si en el error del matrimonio, que comenzó allá, desde el principio, me casé con una persona que realmente no tenía ni dónde caer muerto, pastor, pero es que el amor, vea, mi abuelo que en paz descanse, decía, cuando el hambre llega, el amor se tira por la ventana. Porque le voy a decir una cosa, los mayores problemas, los mayores divorcios no se dan ni siquiera por el adulterio, se dan por problemas de finanzas. Porque no hay comida, porque no se puede pagar el alquiler, porque me cortaron la luz, porque me cortaron el agua. Entonces la mujer entra en un estrés donde dice, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? claro, A estar con un esposo que no me sostiene, no me mantiene, mejor yo me voy, estoy sola y al final de cuentas termino manteniendo a mis hijos. Ese es el escenario que según la consultoría de Barna, en conducta cristiana nos enseña a nosotros, un estudio que se hace a los cristianos. O sea, el problema económico lleva a más divorcios que incluso el problema de infidelidad. La infidelidad se ha perdonado y se han restablecido, mientras que el problema económico lleva a la causa de un matrimonio por lo general. Pero ¿por qué yo me casé con este? Me casé con este porque no tenía, pero ni para comprar un helado. Pastor, nos despides en oración, por favor. amén, pastor, muchas gracias y bendito el Señor por esta hermosa clase y por los comentarios de los hermanos y aquí escuchando muy Amén. atentamente. Amado Padre de la Gloria, agradecidos, Señor, una vez más por este hermoso tiempo que hemos tenido, por el tema hermoso. Cuarto tema, Señor, de esta serie hermosa de la familia y que
involucra a padres, hijos, nietos, abuelos, el noviazgo, todo, Señor, lo que hasta hoy hemos aprendido, hemos escuchado, las inquietudes, las consultas, los aportes, Señor, siempre tan valiosos. Y te damos las gracias porque quedamos con el corazón siempre con la expectativa, Señor, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, Señor, porque creo que el libro queda abierto, Señor, siempre será muy importante y aun cuando pues peinamos canas y haya muchos años sobre nosotros, siempre habrá enseñanza y habrá a quienes, Señor, enseñar y aún nosotros aprendemos. Y por eso te damos las gracias, Señor, gracias por el ministerio, por el don, por el talento, por la capacidad, Señor, al pastor para enseñarnos, Señor, a todos y así seguir creciendo y seguir aprendiendo y ser mejores familias, mejor iglesia para aportar a un mundo, Señor, convulso, un mundo en tinieblas, un mundo en ignorancia, un mundo que va en contra de los valores y principios de tu palabra, pero te doy gracias, Señor, porque aquí está la iglesia. Y aunque alguien diga por ahí, Señor, que una golondrina no hace verano, yo creo que tu palabra dice que es Cristo en nosotros, en la iglesia, la esperanza de gloria. Y entonces nosotros, Padre, aprendemos de tu palabra para poner en práctica y seguir siendo luz y sal del mundo. Y por eso yo te doy muchas gracias, porque yo sé que tu iglesia, Señor, aunque el mundo esté en tinieblas, la iglesia en ti, Señor, hará diferencia porque no es nuestra sal ni es nuestra luz, es Cristo en nosotros. Así que gracias, amado Dios, y por los hermanos en los países lejanos, como mi hermano Isaac, que escucharlo y mirarlo hoy, Señor, en la cámara, mi hermana Silvia, desde Argentina, y todos los que estamos en nuestro amado país, en Costa Rica, y que a todos nos des una noche de reposo y de descanso, con la fe y la esperanza de que mañana abriremos, Señor, nuestros ojos para seguir disfrutando de tu gracia y tu misericordia y tratando cada día de ser instrumentos en tus manos. Así que te doy las gracias, mi amado Dios, en el glorioso y precioso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.